Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Las autoridades de la ANEP que participan en la organización de este precioso evento consideraron que el programa PISA Uruguay podía tener algo para aportar. Entonces, bueno, lo primero que les tengo que decir es que mi tarea en el programa PISA Uruguay es gerenciar el programa, hacer que las cosas se cumplan en tiempo, forma y con los estándares establecidos. No soy profesora de ciencia, mi formación original es matemática, así que yo trabajo como profesora de matemática, egresada del IPA, esa es mi tarea. Pero desde que trabajo en el programa PISA Uruguay, y en particular en las evaluaciones tanto nacionales como internacionales, regionales, que nuestro país lleva adelante, estamos todos en la misma oficina y con mis compañeros que están acompañándome aquí, sobre todo la gente del equipo de ciencia, hemos podido trabajar los conocimientos y los conceptos que las evaluaciones nos han ido dando, tanto en el desarrollo de las nacionales como las internacionales, desde una manera hacia afuera, de alguna forma, ¿no? Es trabajar la evaluación, pero mirando hacia la discusión. Los primeros pasos lo dimos con el profesor Pedro Ravela, que era nuestro coordinador original en el programa PISA, y de ahí hemos tratado de seguir los pasos que él nos dio. Entonces, solamente para ir dando una idea de por dónde va. La participación de Uruguay en PISA no es una participación estática, no puede serlo. Ningún país lo podría llevar adelante de esa forma. Es una participación activa, la cual, la listita que ustedes ven ahí, de algunas de las actividades que se llevan adelante, que son más allá del simple gerenciamiento del programa, figuran cosas como la discusión sobre los marcos teóricos, de la evaluación, la participación en las reuniones internacionales donde esas discusiones se dan y donde hay ida y vuelta, y bueno, el trabajo en foros y demás que nos permiten participar activamente. Fundamentalmente, por ejemplo, un aporte que los países pueden hacer y hacen es la elaboración de actividades de prueba y la propuesta. En Latinoamérica y en Iberoamérica, porque España y Portugal también participan, tenemos el grupo que llamamos el Grupo Iberoamericano de Países PISA, y hemos tratado fuertemente de hacer aportes en ese sentido, en la discusión de los marcos y en la elaboración de actividades de prueba, talleres, se han hecho talleres para que los expertos de los países, digamos, compartan y discutan, siempre cuidando los temas de los contextos, los temas de los sesgos, los temas de la presencia de esa multitudinaria número de culturas y lenguas, ¿no? 40 lenguas, 63 países, 73 en el próximo periodo. De alguna manera no confabulen, sino aporten que la heterogeneidad sea riqueza. Intentando todo eso, entonces se han llegado a aportar algunas cosas. Siempre nos sentimos que aportamos demasiado poco. Por ejemplo, yo que sé, se han elaborado actividades para cuando el foco fue lectura en 2009, cuando fue matemática en 12, para ahora que en el próximo periodo tenemos foco ciencias, se han elevado algunas propuestas de contextos para hacer preguntas de ciencia. Pero, insisto, ¿no? Siempre resulta poco, no nos da el tiempo de producir tanto como quisiéramos para poder hacer una presencia, pero la puerta está, la oportunidad está y hay que aprovecharla y tratamos de hacerlo. Otra de las cosas que también hacemos, PISA tiene una particularidad que la tienen también nuestras evaluaciones nacionales, que es trabajar con factores asociados, ¿no? Los análisis, los resultados no se brindan solamente ahí descarnados, sino en cruce con variables de todo tipo, cultural, social y demás. Y entonces una de las cosas que los países pueden hacer es incorporar preguntas o instrumentos nacionales para hacer estudios más allá de lo que la propia evaluación propone. Uruguay lo ha hecho siempre tenemos preguntas nacionales en el cuestionario de estudiante. Para este ciclo incorporamos algunas preguntas nacionales que tienen que ver con el cuestionario de centro, porque nos parece que hay algunas variables de gestión que hoy se mencionaba acá y para nosotros sí, verdaderamente es muy importante de recabar para después poder analizar los resultados a la luz de esas otras variables. Y entonces ese tipo de trabajo es el que venimos haciendo desde que Uruguay participa en PISA. En realidad empezamos a trabajar en 2001, porque la primera participación fue en 2003, por más que hubo una participación en 2000 internacional en la que Uruguay no estuvo.
hemos ido llevando el trabajo en ese sentido, digamos, por supuesto, el cumplir con todos los estándares para que la base de datos sea lo fuerte, válida, consistente y útil que tiene que ser para poder permitir análisis posteriores, pero al mismo tiempo no perder el tren de lo que está pasando y de seguir trabajando con los colectivos del propio país y de la región. Entonces, para mirar un poquito, hoy Pedro les presentó la definición, nosotros decimos la definición larga, ¿no? La definición en la que está toda la conceptualización de PISA. Nosotros trajimos la más cortita porque es más esquemática, en la que ven que habla acerca de la capacidad del individuo para involucrarse en los temas relacionados, lo que hemos venido hablando hasta ahora, para participar en la sociedad con un discurso razonado de una manera proactiva, como ciudadano reflexivo. Y habla acerca de las tres capacidades, ¿no? Que el alumno debe ser capaz de explicar fenómenos científicamente, evaluar y diseñar una investigación científica, interpretar datos y pruebas científicas. Claro que evidentemente esta definición es muy amplia y ambiciosa, y uno siempre se queda con la pregunta de si la prueba verdaderamente puede luego sacar conclusiones y hacer inferencias acerca de el grado en que los alumnos logran o desarrollan esto. Y bueno, luego ustedes cuando ven los niveles de desempeño, que es lo que la prueba genera, o sea, la descripción de cuáles fueron las tareas que los alumnos son capaces de llevar adelante, de lo que la prueba propone, vemos que si bien no hay una profunda descripción de cada una de estas capacidades, sí hay atisbos, sí hay menciones a esos procesos cognitivos que las hacen, ¿no? De alguna manera esos procesos cognitivos que las sustentan, que sustentan la competencia científica o la cultura científica o la alfabetización científica, como se ha de llamar, y que es lo que las actividades de prueba permiten o proponen o provocan a que el alumno active para que haga con lo que sabe y luego poder inferir en qué nivel de desarrollo, qué grado de desarrollo tiene esta competencia a los efectos de lo que pudo mostrar en la prueba, ¿no? Entonces, con todas las restricciones que una prueba, que una situación de prueba, que una situación de evaluación pone a un joven de 15 años, con todas esas restricciones en la cabeza, la lectura de los resultados han sido bastante ilustrativos para nosotros. Los componentes de la competencia, bueno, son los conocimientos científicos, los conocimientos disciplinares, que se han hecho bastantes estudios, en particular hicimos uno en Uruguay, tanto para la competencia científica como para la competencia matemática, de lo que aborda PISA, y hemos visto que los conocimientos, los contenidos que se abordan en las actividades de prueba son curriculares, están explícitos en nuestros currículum. Las capacidades científicas, que son las tres que les nombraba antes, la de explicar y demás. Los contextos auténticos, que esa es una de las cosas que más hemos valorado y que los colectivos docentes con los que trabajamos en los talleres de difusión más valoran, acerca del tipo de contexto en el que la actividad de prueba pone al alumno, lo obliga a situarse, ¿no? No es como el ejemplo que daba Pedro hoy del gato que corre recto en el movimiento rectilíneo uniforme, sino que son contextos que verdaderamente lo hacen sentirse parte de y le piden opinión, de alguna manera lo obligan a hacer algo en ese contexto. Y un tema muy importante que es componente de la competencia científica en PISA es el tema de las actitudes de la ciencia, que también estuvimos hablando bastante. En este caso, PISA siempre en sus marcos de las tres áreas que evalúa, bueno, 4 con resolución de problemas, pone las actitudes hacia el área en un lugar importante, pero en particular para ciencia, no solamente las indaga en el cuestionario de estudiante, en donde le pregunta al estudiante qué siente que ha aprendido, cómo le resulta cuando aprende, cómo se siente en la clase de él, con ese tipo de preguntas que hacen también a actitudes y emoción y demás, con respecto a la disciplina, sino que en particular en ciencias, esas preguntas de actitudes hacia la ciencia están en el propio cuadernillo de prueba. Y preguntas también del tipo de, ¿tú consideras que esto se puede responder con una investigación científica, por ejemplo? Eso para nosotros, cuando nos entramos en PISA, y en particular en el 2006, cuando ciencia fue foco por primera vez, nos llamó la atención y nos hizo aprender muchas cosas, ¿no? Y me parece que es un aporte también. Bueno, entonces el marco, ¿no?, que tiene esa estructura con esas 4 componentes. Aquí los vemos de una manera un poquito más explícita, donde están las 3, ahí en el centro, las 3 capacidades,
hacen a la competencia científica, los contextos en lo personal, lo local, lo global, que son las situaciones en donde el alumno se ubica para poder responder a las preguntas que las actividades de prueba proponen, los conocimientos, que son del tipo disciplinar, procedimental y epistémico, y las actitudes. Interés en la ciencia, valoración de la investigación científica y conciencia ambiental. Esas son, evidentemente eso es un corte, siempre que uno evalúa tiene que cortar, ¿no? Tiene que hacer un corte, una mirada concreta hacia algo, y este es el corte que PISA hace, que a nosotros nos parece bastante interesante para poder discutir, sobre todo en un ámbito como este, en el que hay tanta variedad de aportes y de gente interesada en debatir, ¿no? O sea, me parece que es un buen marco para debatirlo, para discutirlo, para decir cuán de acuerdo estamos con él. Es un marco de evaluación. ¿Qué otra mirada le podemos dar, ¿no? Todas esas preguntas que nosotros las proponemos cuando hacemos talleres, me parece que se las podemos dejar acá también como aporte. Hablando de talleres y de difusión, que es donde nos queremos centrar, ¿no? De PISA ustedes saben, habría mucho más para hablar, pero no es el foco hoy. El foco es tratar de responder a las preguntas que la mesa propone, o le proponen a la mesa para el debate. Y cuando trabajamos en difusión tratamos de trabajar y de cubrir muchos de los actores que intervienen, ¿no? Cuando hablo de actores educativos estamos diciendo no solo las autoridades, los decisores de política, etcétera. También los científicos, para cada área de PISA tenemos un comité científico, algunos de los integrantes de los comités van a estar por acá en las mesas y demás. Los comunicadores, hemos trabajado con talleres con periodistas, porque cómo se comunica, cómo se dicen las cosas, abre o cierra puertas, abre y cierra ideas, y entonces nos parece muy importante que la comunicación se haga de manera que siempre se abran puertas a la discusión. Y para los ciudadanos en general eso hemos llegado a partir de boletines electrónicos y demás, pero ahora dimos un pasito que me parece que puede estar bueno, que es en la página web que ustedes ven ahí de la página de ANEP, en SEA, que es el Sistema de Evaluación de Aprendizajes. Ustedes sabrán que Uruguay está trabajando con una evaluación en línea, ¿verdad? Con el trabajo en la evaluación en línea. Bueno, a partir de la plataforma de la evaluación en línea colocamos actividades liberadas de PISA para que una persona que no tiene por qué estar registrado en la plataforma directamente entra y ve cuáles son las actividades, qué se propone, qué se pregunta, cómo se contesta, qué nivel de desempeño quedan, etc. Nos parece que eso es por lo menos un pasito que dimos hacia el público en general, que más que llegar a los padres no teníamos otra, a través de los alumnos. Ahora me parece que podemos avanzar un poquito. En los talleres con docentes, fundamentalmente nos dedicamos a tomar el marco de la evaluación, con mucha claridad que es un marco de evaluación, no de enseñanza, y en ese marco indagar, meternos adentro e indagar el tema de los contenidos que abordan las actividades de prueba, los procesos cognitivos que se activan para hacer visible en el alumno el grado de desarrollo en la competencia, y la autenticidad de los contextos auténticos. Y eso es lo que discutimos con los docentes, y eso es lo que ellos en general valoran muchísimo como aporte para después reflexionar sobre sus prácticas y en todo caso tomar alguna de estas ideas para mejorar o para aportar a su práctica, a su trabajo colaborativo y demás. En ese sentido, para nosotros la difusión más fuerte ha sido siempre entonces con los docentes. Les decía que lo que discutíamos era fundamentalmente sobre estas partes, pensarlo como un aporte desde la evaluación, pero no para la evaluación, sino para la reflexión de las prácticas de aula, y ir a la idea de, cuando yo trabajo con mis alumnos, enseño tal tema o pretendo que activen tal proceso cognitivo y utilizo el contenido como vehículo para... Esa es la forma de trabajo que presentamos y que ha sido bastante útil. Entonces, en base a las dos preguntas que nos hacían, desde el humilde aporte que el programa PISA Uruguay puede dar, y en particular desde mi caso, que no tengo experiencia enseñando ciencias, trabajo en matemática, como les decía, no las ciencias experimentales y naturales. ¿Cómo cree que la concepción de ciencia interviene en los aprendizajes? Bueno, eso en general sí lo podemos contestar como docentes. Claro, el aprendizaje es el producto del alumno a partir de la guía y de la orientación del docente, que guía y orienta con sus propias concepciones. Así que seguro que la concepción de ciencia que el docente tenga pues para seguir con un poco de las ideas, que puede llegar a ser catastrófica para los aprendizajes, por supuesto, pero puede también ser muy buena. Y cómo y cuándo se ponen de manifiesto las concepciones de ciencia en lo que pasa en las aulas. Nosotros desde la evaluación, no solo PISA, TERCE,
la evaluación en línea, las evaluaciones nacionales, lo vemos a través de las respuestas de los alumnos. Porque una de las cosas que las respuestas de los alumnos nos permiten ver, y ahí nos basamos mucho en la teoría de Luis Rico y demás, es el error. Cuando la respuesta es errónea, en general atrás hay una idea previa. En general atrás hay un error persistente. Cuando son el 70% de los alumnos evaluados en 6.000, por ejemplo, que responden sistemáticamente un tipo de respuesta, es porque atrás hay un patrón de error. Y eso a nosotros nos parece que nos retroalimenta como docentes muchísimo para poder pensar qué es lo que hay que hacer con ese error, que no necesariamente es ir a borrarlo, ni ir a sacarlo, ni ir a luchar con él. Muchas veces es tomar la decisión de esperar, porque esa concepción previa es casi como el desarrollo necesario para llegar a la concepción que todos queremos que el alumno obtenga en determinados conceptos. Entonces, esa decisión de trabajo a partir de los errores, de las ideas previas, de los errores persistentes, me parece que es una de las cosas que por lo menos nosotros desde la evaluación podemos aportar para responder a esa segunda pregunta. Y de mi parte no tengo más que aportar.